Bueno. ¿Cómo estáis, familia? Yo de camino a grabar la clase que tú estarás viendo ahora en este preciso momento. Así que bueno, voy a contarte un poco cómo se va a estructurar esto, qué es lo que vamos a ver. Y estaba aprovechando también a revisar un poquito pues la situación actual, un poquito mercado, un poquito pues aquí el Telegram y todo lo que tengo enviado con la gente. Y la verdad que la clase de hoy yo creo que va a gustar bastante, pues es una clase más dinámica, ¿no? Una clase más práctica. Yo creo que vamos a repasar ahí, estaba viendo aquí GBP/USD, que ha habido ahí un trade interesante que compartí, que bueno, os lo dejaré por aquí en pantalla. Y bueno, pasaremos también, aparte de ver toda esa parte práctica, pues 5 o 10 minutillos con un alumno que luego veréis, le echaré una llamadita porque era una persona que venía sin tener mucho conocimiento acerca de macro, que tenía una situación pues delicadilla, ¿no? A nivel de trading, ya una especie de ultimátum que quizá a muchos os suene esto, ¿no? De esto es lo último que hago o no hago más. Y al final, pues gracias a todo esto, entender la economía, entender un poquito el flujo, entender un poquito todo, pues ha mejorado mucho su win rate, ha conseguido retirar unas cifras importantes en los últimos meses, que bueno, os lo dirá él, y un chaval muy aplicado, un chaval con mucho futuro por delante y que creo que puede ser de ejemplo para absolutamente todos vosotros. Así que ya lleva tiempo consiguiendo resultados, luego os lo presento. A ver, lo más valioso que tenemos en esta vida, sinceramente, es en el tiempo. Y a mí el trading me lo ha dado. Bueno, realmente me lo ha dado la operativa que tengo yo. Lo más importante, considero que no debería ser el volverte un esclavo del gráfico. Yo he tenido muchos alumnos que me dicen: tío Dani, es que yo antes estaba totalmente loco, perdido, enfocado y pendiente todo el día del gráfico, a las aperturas, etcétera, y tenía que coger el móvil, yo qué sé, en el trabajo, cada 5 minutos, cada 10 minutos, abriendo MetaTrader, TradingView, viendo la posición, las alarmas, que no se me fuese, y eso, para mí, es todo lo contrario. A lo que para mí es trading, trading tiene que ser algo que trabaje por ti, no que tú estés ahí como tratando de fichar por él, ¿no? Algo que te convierta en esclavo. Muy buenas, bienvenido al segundo capítulo de esta semana Pro Trader. Y antes de entrar en materia, quiero agradecerles todos y cada uno de los asistentes del primer capítulo y del gran recibimiento. Sinceramente no esperaba recibir tantísimos mensajes y bueno, muchos coinciden en que por fin alguien explica la realidad del trading de forma clara y que muchos pues ya os ha quedado bastante claro los motivos por los que, bueno, deberéis tener una operativa basada al 100% en análisis técnico. No es lo suficiente, ¿no? Como que queda algo a completar. Si viste la primera clase, probablemente te diste cuenta de algo, y es que el gráfico pues no es el origen del movimiento, sino que es una consecuencia. Que detrás de cada movimiento hay decisiones, que esas decisiones vienen de la economía, de los bancos centrales y de lo que está pasando a nivel global. Pero hay un problema. Entender eso no es lo mismo que saber pues cómo se mueve realmente el mercado. Porque hay cosas, o hay una cosa, mejor dicho, que es saber que hay algo detrás, sí, puedes saberlo, y otra muy distinta es entender cómo se construyen esos movimientos y tú poder aprovecharlos. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Cómo se mueve realmente el mercado. La mayoría de personas piensa que el mercado se mueve por lo que ve en los gráficos, pero la realidad es completamente diferente y es otra. El gráfico solamente refleja lo que ya ha pasado. Lo que realmente mueve el mercado deberías de empezar a pensar que ocurre mucho antes. Hay tres motores. Esos tres motores, vamos a verlos ahora, son los que realmente mueven el dinero en el mercado. Vamos a empezar con el primero, motor 1, los bancos centrales. Sí, el primero, para mí, los bancos centrales. Son los que toman decisiones sobre tipos de interés, sobre cómo va a ir la política monetaria, sobre el dinero que hay un poco en circulación. Ya podemos entrar más en detalle, un QT, un QE, etcétera, pero vamos a ponernos técnicos ahora. Esas decisiones tienen un impacto directo en el mercado. ¿Y cómo todo esto se traduce al gráfico? Pues pensad, fijaros un poco. Os voy a poner aquí en pantalla algo.
El primero de los motores son los bancos centrales y como tienes aquí en pantalla, pues vamos a definir un poquito todo esto que estamos hablando. Vamos a ver en concreto un caso práctico de Estados Unidos en el que vamos a ver sus tipos de interés y cómo las decisiones que han ido tomando a lo largo del tiempo pues han tenido más influencia en cómo esto pues ha repercutido en el propio gráfico, dependiendo evidentemente de contra quién se compare, ¿no? Fijaros en este punto cómo venimos de cierta estabilidad, 0,25, 0,25, 0,25. En enero de 2022, de cara a los siguientes meses, es decir, hasta marzo, etcétera, etcétera, se esperan una serie de subidas, ¿no? De 0,25 a 0,50. Y desde entonces subidas, 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 hasta más o menos pues por aquí que se empieza como a estabilizar, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esos meses que ya queda un poquito más estable. Luego hay una pequeña subidita, pero ya está, no tan pronunciado como aquí. Esto, las previsiones que va teniendo el Banco Central, o en este caso la Fed, que es quien hace que esto suba, o quien toma las decisiones, y aquí un pequeño matiz que creo que es importante. La Fed no es Jerome Powell. Jerome Powell es simplemente el portavoz. Hay un consenso de 12 personas, las cuales votan. Yo voto que se suban, yo voto que se suban, yo voto que se mantengan, yo voto que se bajen. Y cuando hay mayoría, se aprueba y listo. Y Powell simplemente es el que reparte todo esto. Tú cuando estés viendo esto, en este mes de mayo, se produce cambio en la presidencia. Y las decisiones que se tomen, pues quizá puedan seguir variando o no. Powell va a seguir teniendo voto. A lo que voy con todo esto. Si yo me voy directamente al gráfico, ya lo tengo aquí, vemos como desde principios de año que mencionábamos, ¿no? Enero, febrero, lo tenemos por aquí, noviembre, por aquí, mira. Fijaros, enero del 22 se prevé una subida en los tipos de interés para Estados Unidos, con lo cual la propia divisa se fortalece. Y si la divisa se fortalece y es la segunda, ¿qué creéis que va a pasar en este par? Pues que va a caer. Y evidentemente todo esto son velas de diario, todo esto va en relación y va de la mano con todo esto que estamos viendo aquí. Subida, 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 y el mercado va descontando, va descontando, va descontando. Ya Dani también se mueve arriba. Claro, es que el euro también tiene datos. Entonces, lo que intenta el Banco Central Europeo frente a la Fed es frenar la fuerza del dólar con fuerza del euro. Y aún así no lo consigue, no lo consigue. Es mucho más atractivo tener dinero en euros y llega un punto en el que el precio de cara a octubre, como vemos aquí, noviembre, que hemos visto que ya empieza a aflojar un poquito y empieza a haber cierta estabilidad por aquí, durante todo 2023 se mantiene y 2024, pues fijaros, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Fijaros la importancia que tiene. Esto, los bancos centrales, como bien sabréis, y si no ya os lo digo yo, son los que toman las decisiones sobre los tipos de interés, sobre la política monetaria, sobre el dinero que hay en circulación. Y estas decisiones tienen un impacto directo en el mercado y se traduce de la manera que acabáis de ver. Vamos con el motor número 2, datos económicos. Ahora hay un segundo motor. Muchas veces, quizás incluso más inmediato en muchas ocasiones, y son pues, ciertos datos económicos como el empleo, la tan famosa NFP que conoceréis, datos de crecimiento, PIB, etcétera, etcétera, los PMIs y otros muchos. Estos datos son los que hacen que el mercado pues cambie de dirección en cuestión de segundos, y ahí jugamos un poco con las previsiones, con lo que se espera, con el sentimiento, etcétera, etcétera. No se trata simplemente del dato, se trata pues de si ese dato es mejor o peor pues de esa expectativa o de lo que el mercado esperaba. Para que me entendáis, de la previsión. Si el mercado pues siempre está tratando de anticipar, cuando el dato, no sé, pongamos un ejemplo, no coincide con esa expectativa y es mucho mayor, pues cuando se espera peor hay un cambio, ¿no? Con esos movimientos podemos decir que vienen reflejados los datos por la sorpresa, ¿vale? Y esto se ve muy claro cuando lo llevamos pues al gráfico, ¿no?
Vamos directamente aquí a la pantalla y lo vais a ver. Ahora vamos con el segundo motor y en este caso, como podéis apreciar aquí en pantalla, podemos elegir cualquier otra divisa, pero en este caso, bueno, vamos a ir con la de Europa, que tampoco va a afectar mucho la que se elija, pero realmente sí que vamos a poder apreciar este segundo motor. Este segundo motor son los datos económicos, que muchas veces, incluso en otras ocasiones, pues son más inmediato, más de volatilidad, de reacción, de spike, de movimiento fuerte, ¿no? Y sí, son los datos económicos que si bajamos por aquí empezamos a tener pues un montón de ellos. Son datos, para resumirlo mucho, datos como la inflación, son datos como el empleo, datos como el crecimiento, etcétera, etcétera. No solamente se trata del dato, ¿no? Aquí podemos ver en pantalla pues que si yo despliego cualquiera de ellos, pues sí, podemos tener una serie de noticias y todo eso, pero aquí hay que ser poquito más pícaro, ¿no? Querer ir siempre un poquito a más. Y en este caso, como digo, no se trata solamente del dato. ¿Sabéis de qué se trata en concreto? Se trata de si ese dato es mejor o peor que lo que el mercado esperaba y que lo anterior. Es decir, el mercado siempre anticipa. El mercado siempre intenta predecir el futuro, ¿no? Y si hay una expectativa previa, pues por ejemplo como aquí, ¿no? O como aquí, o podemos ver cualquier otro aquí, ¿no? Hay una expectativa previa, ¿no? De mejora, y luego resulta que sale mejor, sale peor, es decir, sale con una sorpresa. Eso es lo que va a generar movimiento. Es decir, como el mercado siempre anticipa y siempre intenta ir a futuro, siempre se genera una expectativa previa y cuando sale el dato, para que me entendáis, el actual, pues si no coincide con esa expectativa, es decir, si no sale exactamente lo que se espera, pues es cuando se producen los movimientos realmente fuertes. Dependiendo de si esa sorpresa es positiva o es negativa, pues movimientos a la par. Entonces, claro, esa expectativa cuando lo llevamos al gráfico nos vamos a encontrar situaciones en las que van a cambiar las tendencias, van a cambiar los rumbos, van a cambiar las situaciones, va a cambiar absolutamente todo. Sin ir más lejos, cuando tú coges un dato como por ejemplo de la semana anterior, en ese ejemplo nosotros tenemos pues una expectativa positiva, la cual sale más positiva aún de lo que se esperaba. Y aquí pues dices, anda, mira, pues qué bien, ¿no? Esto pues lo va a fortalecer o lo va a incrementar, va a potenciar esa tendencia y vais a ver cómo realmente es así. El ejemplo va a ser rápido, vamos a filtrar por 3 estrellas y nos vamos a ir ahora a otro gráfico. Por ejemplo, ventas minoristas subyacentes, tenemos un anterior de 0,7. Se espera una mejora, como veis aquí, de 1.4, es decir, el doble, dices, oye, qué bien, qué positivo para el dólar. Y el actual sale 1.9, no 1.4, es decir, una sorpresa más aún. Esa sorpresa, aquí aparte de indicarnos la dirección, nos indica que la cosa está mejor de lo que se esperaba, con lo cual es un chute. Y si nos vamos martes 21 de abril a cualquier par con el dólar y ponemos un gráfico de lo que sea, pero en temporalidad un poquito más pequeña para que se vea, pues mira, fijaros, para que veáis la fecha, martes 21 de abril, 2.30. Yo me vengo al 21 de abril y fijaros, desde la noche anterior, que ya se esperaba todo esto, el precio empieza a descontarlo. Pum, 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 pum. Y llegamos al dato, que es exactamente aquí, 2 y algo, ¿vale? 21, me lo he pasado un poco por aquí. A las 2:30 minutos. En mi caso serían las 4:30, ¿vale? Creo que es 2:30. 2:30, vale. Esto está UTC más 2, España. Esto está hora Dubái, UTC más 4, ¿vale? Para que no haya error. Para mí serían 2 horas más, a las 4:30. Sale el dato y dices, oye, Dani, ¿por qué esto sube? Bueno, pues evidentemente sube a liquidar un punto máximo y con la sorpresa, fijaros cómo se potencia
todo eso. Claro, si esto lo estáis viendo en una temporalidad pequeña, puede haber mucho ruido. Si tú esto lo miras en una temporalidad un poquito más decente, ¿no? Un poquito más grande, fíjate como la vela de las 4 hace un pequeño pullback a la zona del máximo y se intensifica con potencia la caída durante el resto del día, o de la tarde en concreto, o la sesión de Nueva York. Fijaros la importancia de entender lo que realmente mueve esto. Esto se llama Forward Guidance y lo veremos un poquito más. Pero el generar la expectativa, vais a ver lo que hace. Vamos con el motor número 3, flujo institucional. Para mí esto también, no porque esté en el 3 es menos importante. Ahora que tenemos este tercer motor, que creo que es, te diría que el más importante de todos, y es el dinero institucional y de dónde a dónde va y cómo y por qué. Los grandes capitales, los grandes fondos, las instituciones, los bancos, son ellos los que realmente mueven el mercado. Información privilegiada, llamarlo como queráis. Lo mueve el retail, no lo movemos nosotros desde casa, lo mueven las grandes instituciones. Partiendo de esa base, quiero que tengáis muy claro que esto es muy importante que lo entiendas, porque si el mercado no se mueve por pequeñas órdenes, se mueve cuando entra el dinero de verdad. No está esperando a que nosotros pongamos el largo ahí en el broker con 0,10 lotes, no. Cuando una institución pues quiere entrar al mercado, pues no puede hacerlo de cualquier forma, porque al final piensan que están moviendo miles y miles y miles de millones y esto deja una huella en el precio. Esos movimientos fuertes, esos impulsos, esos cambios de dirección, todo eso no son simplemente un patrón que se refleje, no son una especie de casualidad, no, es dinero entrando en el mercado. Y tienes que tener muy presente que detrás de cada movimiento fuerte hay una institución detrás moviendo o rotando ese capital, cubriéndose, sonarán las famosas coberturas, otras muchas cosas, ¿no? Eso es lo que tú ves después en el gráfico, pero estás viendo ahora el origen, estás viendo la consecuencia, ¿sí? ¿Cómo lo lees? La consecuencia. Por eso, si solamente te basas en lo que ves siempre aquí en la pantalla, pues vas a ir un paso por detrás, porque cuando tu reacción llega, permíteme decirte que vas tarde, y cuando tú reaccionas al precio, el dinero ya llevaba un rato dentro. Quédate con un par de cosas, porque esto es clave. Los movimientos del mercado no son aleatorios, son la consecuencia de las decisiones que se toman. Las decisiones de los bancos centrales, datos económicos, dinero institucional, todo ese tipo de cosas, si no lo entiendes, si solamente te basas en lo que ves en el gráfico, vas a estar operando sin contexto y a ciegas. Y operar sin contexto no tiene buen futuro. Da igual la estrategia que uses, da igual el sistema que tengas. Si no entiendes que, bueno, esto está moviendo el mercado, no vas a ser consistente. No vas a tener una manera de ir poco a poco sumando. Y probablemente ahora empiezas a entender por qué había momentos donde todo encajaba, pero el resultado pues no encajaba con ello. Porque tú bien sabes, de manera sincera, que no era un problema de ejecución, era simplemente un problema de contexto y de información. Y cuando entiendes esto, dejas de ver el mercado como algo impredecible y empiezas a verlo como algo que sí que tiene lógica, que sí que tiene sentido. Una de las cosas que más me gusta de mi operativa es, sin duda, la consistencia y el poder tener un win rate alto, que de esto se habla muy poco. Yo personalmente hago pocas entradas, pero las que hago son de calidad, entendiendo siempre el porqué del contexto de cada movimiento. Si yo no basase mi operativa principalmente en análisis fundamental, estoy convencido que no tendría la consistencia que tengo, pero ni de lejos, de verdad, ni de lejos. Un movimiento en el mercado, digamos, siempre puede pasar por 4 fases. La primera fase, contexto. Primero, hay un contexto. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Qué están haciendo los bancos centrales? ¿Qué se espera el mercado a nivel de sentimiento, etcétera, etcétera? Antes de que el precio se mueva. Y una vez el contexto ya está definido, se genera una expectativa. Después,
de generarse esa expectativa, el mercado empieza a posicionarse en base a lo que se cree que va a pasar. El mercado no espera el dato, se adelanta, anticipa el futuro. La fase 3, el evento. ¿Sí? Hay un catalizador, llega un evento, un dato económico, una decisión, una noticia, algo que ha ocurrido en no sé dónde, y aquí es donde realmente pasa algo, entre comillas, clave, ¿no? Que el mercado compara lo que esperaba frente a lo que realmente ocurre, y en esa diferencia es donde nace el movimiento real. Como fase 4 tenemos una reacción, y por último viene dicho movimiento. El precio, sí, se mueve, porque el dinero entra o sale, depende de la situación, ¿no? Y eso es lo que tú ves en el gráfico, pero ahora entiéndelo bien. Lo que tú ves en el gráfico es el final del proceso. Todo lo anterior ya ha ocurrido. Por eso, cuando tú intentas reaccionar al precio, muchas veces llegas tarde o ya ha pasado parte del movimiento. Fíjate, tú coges un cachito pequeño y tienes el iceberg detrás. Porque el movimiento no empieza cuando tú lo ves, empieza antes. Entonces, antes de mirar un gráfico, deberías preguntarte: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué esperas en el mercado? ¿Qué puedes cambiar? Sobre todo, ¿cómo puedes anticiparte a esa expectativa? ¿Por qué cuando entiendes esto dejas de reaccionar? ¿Por qué cuando entiendes esto empiezas a poder anticiparte? Y aquí es donde realmente cambia todo. Porque el mercado deja de ser algo caótico, algo extraño, algo que a veces sí, a veces no, y empieza a tener una estructura clara y una manera limpia de verlo. Y cuando ves esa estructura, empiezas a entender por qué el precio se mueve como se mueve. Y cuando entiendes esto, amigo, ya no operas lo que ves, operas lo que pasa detrás. Y ahora, de manera rápida, vamos a ver todo esto en la práctica, porque una cosa es entenderlo, la barborrea aquí, el estar hablando, el no sé qué, y otra muy distinta es verlo con tus propios ojos. Así que te voy a compartir pantalla y te voy a explicar un par de cosas. Por ejemplo, con el petróleo y con lo que está ocurriendo en la actualidad. Puedes fijarte en esto. Vas a ver cómo el petróleo ha tenido movimientos fuertes durante varias semanas y te comparto pantalla. Bueno, como habéis podido ver las fases, ahora vamos a llevárnoslas directamente aquí a la pantalla y en este caso vamos a utilizar, pues como bien os he dicho, el petróleo y algo que es un conflicto que todos lo hemos experimentado, que todos lo hemos visto y realmente hemos podido aterrizar todas estas subidas, todos estos gaps, estas aperturas locas, pero vamos a darle un poco ese rumbo, ¿no?, de esas fases. Primero que todo, tenemos un contexto, ¿no? Ese contexto es que va a empezar, ¿no?, va a estallar, como decían muchos, que si la Tercera Guerra Mundial, que si un conflicto bélico que involucrará al mundo entero, no sé qué. Es decir, hay un contexto, hay algo que está pasando que está haciendo pues que bancos, fondos, instituciones, gobiernos, países, economías, llamarlo como os dé la gana, van a hacer algo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Aunque no se sepa, pasamos a la fase 2. Esa fase 2 lo que hace es generar expectativa. Ejemplo rápido. Guerra, cierre del estrecho de Hormuz. Si se cierra el estrecho de Hormuz, la producción o la exportación de petróleo se disminuye. Si es más limitado como recurso, hace que su precio suba. Con lo cual los mercados lo empiezan a descontar y empiezan a posicionarse. Desde el día 27 o 28, que fue sábado en concreto, que esto como que se da el pistoletazo de salida, ¿no?, el banderazo, esto empieza a generar, gracias a ese contexto, una expectativa, que esa expectativa genera movimiento. Y aquí lo podemos ver. Luego ya llega el evento real, ¿no? El evento, en unas ocasiones, pues puede ser un dato de IPC, una subida, una bajada de tipos de interés. En este caso el dato no va tanto con el calendario económico, sino que va más con la geopolítica. Y pues esa chispa, ¿no?, que hace que todo explote, pues tiene otro nombre. En vez de llamarse IPC, se llama Estrecho de Hormuz, se llama Irán, se llama Estados Unidos, se llama Israel. Aquí es donde realmente pasa algo clave y podemos extrapolarlo a, por ejemplo, como fue aquí o como fue aquí, aparte del conflicto,
el cierre oficial por parte de Irán del estrecho de Hormuz, o la captura de tal, o que uno quedó fuera de combate. ¿Entendéis por dónde voy, no? Algo, un detonante es la palabra. Eso es lo que realmente marca luego pues dirección, movimiento, etcétera, etcétera. Y por último, no menos importante, viene esa reacción prolongada en el tiempo. Si eso tiene peso, si eso tiene valor, ¿no? No solamente se mueve pues por el contexto, ni solamente se mueve por la expectativa, sino se mueve porque es algo verídico y real, ¿vale? Aquí podemos añadir muchos más comentarios. Podemos añadir que Emiratos ha salido de la OPEP. Si no sabes qué significa esto, pues que hay una especie de cártel de control sobre el petróleo, el precio del petróleo, y Emiratos Árabes ha decidido salirse, con lo cual va a poder poner sus precios, va a poder sacar o extraer, se dice, más de 1 millón extra de lo que ya extrae, más de 1 millón extra de barriles diarios, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué va a ocurrir con eso? Si, pensándolo fríamente, ¿vale? Estamos en los 110. Si esto ocurre, probablemente países como Arabia Saudí y alguno que otro digan, uy, si esta gente de Emiratos Árabes lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo también y poner un poco como mis propias normas? Y eso desencadenará, ese es el contexto, ¿no? Emiratos ha decidido salir de la OPEP, tenemos luego la fase 2, que tenemos la expectativa es, si yo quiero salir de aquí y han podido, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Si me llamo Arabia Saudí. Y esto va a desencadenar un evento, ¿no? El evento será el dato oficial. Arabia Saudí también sale de la OPEP. ¿Sabéis cuál va a ser la reacción? El petróleo al suelo, porque empezarán a sacar más y sacar más y sacar más y podrán regularizar los precios a su antojo y podrán vender a quien quieran, etcétera, etcétera. Dar la vuelta, el caso contrario, y esto no es A o B, sino que tenemos que tener las dos perspectivas y a partir de ahí saber utilizarlo a nuestro favor. Pero este es un ejemplo rápido y cotidiano de todo lo que podéis hacer con cualquier contexto. En otros momentos pues habrá que cambiarlo por algo del calendario económico, ¿no? Por algo más económico, no por algo pues con tanta repercusión a nivel mundial o con tanta repercusión a nivel mainstream, mediática, geopolítica, llamarlo como queráis, por poner un ejemplo. Los datos de inflación de Europa, los datos de inflación de Estados Unidos, los PIB, cualquier cosa genera estas mismas fases y esas mismas fases son las de siempre. Hay un contexto, ese contexto genera una expectativa, bancos, fondos y demás empiezan a posicionarse, casualmente hay un catalizador final y una reacción a favor del contexto, la expectativa, etcétera, etcétera. O una reacción contraria, ¿por qué no? ¿Vale? Con esto volvemos a lo que estábamos haciendo. Y esto que ves aquí no es un patrón, no es una casualidad, es una consecuencia de lo que acaba de pasar. Y esto no es un caso pues completamente aislado, es algo que ocurre constantemente en el mercado y probablemente ahora empieces a entender por qué había momentos donde pues todo encajaba, pero el mercado pues hacía todo lo contrario. Porque no era un problema de tu análisis, era un problema de no entender lo que había detrás. Al final tienes que tener claro que los acontecimientos económicos siempre te van a dar la dirección y el porqué de una operación. Yo lo primero que les digo a mis alumnos es que se tienen que meter en la cabeza que el análisis fundamental te va a dar la dirección y el porqué. Y sí, evidentemente el análisis técnico lo vas a utilizar y te va a dar un punto de entrada. Yo, por poner una comparación, el trading quizá con una especie de mesa, ¿no? La mesa tiene 4 patas por norma general y si le quitas 2 de las patas deja de ser estable. Pues con el trading es exactamente igual. El análisis fundamental son 2 patas, 2,5, 3 casi, y el análisis técnico pues suman las otras 2 restantes o la otra parte, ¿no? Así que una depende de la otra, pero lo que realmente hace el combo potente es que estén juntas para que realmente eso sea estable. Bien, aquí para ponernos un poco en contexto de lo que es Raiko, de lo que es uno de mis alumnos, está teniendo unos resultados increíbles, pero todo eso tiene un proceso, una historia previa, y es interesante ver un poco cómo vino Raiko a mí, ¿no? Antes de entrar a ProTrader, es un poco el reflejo de todos nosotros, y me incluyo yo en su día, ¿no?
venía de una serie de estrategias a nivel técnico, de repetir una B o C, y sin tener absoluta idea de lo que es análisis fundamental, de lo que es analizar una economía, de lo que es ver si el dinero va de un sitio a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente una serie de patrones repetitivos y ya está. Y a mí me preguntaba, dice Dani, tío, no, soy una persona súper disciplinada y además es un chaval que lo ves y está fuertecito, lo veréis ahora en la llamada. Y claro, es una persona a la cual, si tú mantienes una disciplina a la hora de entrenar, mantienes una disciplina a la hora de comer, ves resultados. Y aquí mantenía una disciplina férrea, pero le faltaba algo, le faltaba saber el porqué de que si hoy hago exactamente esto, X, lo que sea, y me sale bien, ¿por qué mañana haciendo exactamente lo mismo me sale mal? No lo entendía, no lo concebía, no llegaba a una conclusión clara de si estaba fallando él, era el mercado, era la estrategia, o sea, realmente cuál era el factor determinante de todo eso, ¿no? Y al final, al partir de una base en la que no tienes ni idea, eh, ahora en el momento que empieza a aplicar ciertas cosas, joder, vais a ver los cambios. Voy a hacer aquí un cortecito, intento contactarle porque seguramente, o sea, esto no está preparado, entonces probablemente no me coja el teléfono, por si acaso esto se alarga un poco o veis que cambia un poco el set, ¿vale? Pero quiero que veáis a Raiko porque vais a ver. Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo primero, gracias por entrar al enlace así de manera tan inesperada. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿bien o qué? Bien, la verdad que bien. Hoy día tranquilito. Sí, señor, de puta madre. Estás más fuerte que la última vez, ¿eh? Hay que Ya. meter la gimnasia. Nada, te voy a robar muy poco tiempo, Raiko. Oh, güey. Esto va a ir dentro de, bueno, del documental que ahora mismo estará viendo la gente y simplemente de manera rápida, sin enredarnos mucho, cuéntame un poco por qué decidiste entrar a ProTrader y cuál fue el motivo principal pues, que te llevó a entrar, ¿no? Pues mira, el motivo principal realmente es que pues yo te venía siguiendo en Instagram y una vez yo me conectaba a tu Zoom, a veces hacía Zoom cuando había noticias o algo, y yo te pregunté, bueno, yo solo operaba al oro y tú estabas haciendo creo que un lanzamiento o algo, entonces yo te pregunté de si debería entrar a tu formación porque pues yo quería seguir mejorando, sé que me faltaban cosas por aprender y tal, y tú me dijiste, ¿por qué solo operas el oro? Y entonces, pues no sabía muy bien la respuesta y solo operaba ese par, entonces sé que hay mucho más allá y por eso decidí entrar. O sea, me dejaste reflexionando y al final pues tomé la decisión. Podemos decir que el motivo principal de que entrases fue que te desperté una curiosidad que no sabías que tenías, ¿no? Exacto, sí. Te Yo sembré yo quería una mejorar, duda que no sabía que estaba. exacto, yo quería mejorar, pero no sabía con quién. Y al final pues tú me dijiste eso y pues me decidí contigo entonces. Sí, señor. ¿Qué crees, o mejor dicho, realmente la palabra análisis fundamental crees que es fundamental? ¿Y por qué? Sí, ¿Qué te ha sí. permitido, a dónde te ha llevado a ti conocer esto? A ver, yo desde que hice la formación, la verdad que casi todos los meses ciertas cosas me han pasado que a lo mejor pues un mes no he podido retirar por un factor externo, pero desde que yo hice la formación, la verdad que todos los meses he venido retirando, he sido consistente, he tenido muy buenos resultados y la verdad que el análisis fundamental al final te hace entender más allá de lo que solo ves en velas, porque muchas veces como que te limitan la información en que si rompe aquí, si reacciona a un order block o ciertas cosas que está bien, pero hay mucho más allá que te puede dar un Sobre todo, yo contexto. creo que resuelve los porqués, ¿no? Y te da el cuándo sí Exacto, y cuándo no. exactamente, sí. Sí, Sí, señor. porque si no, solo ves velas y estás ahí. Has hablado de retiros, ¿se puede hablar de cifras? Sí, en total, de que hice la formación, he retirado unos 30.000. Y la verdad que pues este año Qué bárbaro. está haciendo, me queda llegar a un retiro, que ese no lo he contado, pero desde que me llegue, pues ya habría superado el año pasado. Entonces, la verdad que bien. Fíjate. Y eso, quiero ser honesto con todo el mundo que nos está viendo. Raiko en su día recibió un premio, que lo recuerdo, porque había retirado Sí, de su grupo de los que más. Y en ese momento, si no lo recuerdo mal, llevarías como 10.000 11.000. Eso estamos hablando, ¿qué fecha fue aproximado? ¿Tú te acuerdas? yo fue en enero, 17.000. Y me Fíjate. habían denegado y me habían denegado un buen pago. Fíjate, ¿eh? Sí, O sea, es una barbaridad el cambio. Y por sí, último, no, no. no te robo mucho más. ¿Qué ha supuesto Ok. para ti pasar por ProTrader? Pues al final un cambio de mentalidad,
porque estás muy limitado a lo que solo ves y te expande mucho más la mente. O sea, sabes que hay mucho más allá de lo que pues antes sabía. Y también libertad, porque sabiendo lo que sé hoy, puedo operar swing, puedo operar scalping, ¿sabes? Puedo operar de todas las formas y te da libertad al final y que al final no tengo que trabajar. O sea, puedo vivir de Qué esto bueno, tío. y sigo avanzando y sigo mejorando, que es lo mejor, la verdad. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, Raiko, no te robo más. Voy a seguir con la clase que lo va a seguir viendo la gente ahora. Y mil gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más para todos los que nos están viendo. No, Y pero seguimos. muchas gracias a ti, la verdad, porque pues ha sido un cambio. O sea, literalmente que me has cambiado la vida. Así que Qué muchas bueno, gracias. macho, qué bueno. Joder, que no os hacéis una idea lo grato que es escuchar eso. Encima de gente como Raiko, que nos hemos visto en persona varias veces, hemos estado ya pues compartiendo no solamente trading, sino cualquier conversación. Y de verdad, ver cómo pues, la gente que aplica, porque hay que aplicarlo, aquí no hemos venido a regalar nada, pero que aplica, ahí están los resultados. Así que mil gracias, caballero. Nos vemos pronto y yo voy a seguir. Dale, muchas gracias. Cuídate, Bueno. animal. Chao. Una de las cosas que más orgulloso me siento es saber que todas las personas que me han ayudado han mejorado su vida. Ya no solamente a nivel financiero, que sí, que es más que evidente, sino también yo creo que a nivel personal. Algo que me gusta mucho son los eventos que hago al terminar cada una de las ediciones, por los vínculos, las conexiones que se generan. eh, no sé, creo que puedes palpar a la gente, puedes conocer absolutamente a todos los alumnos y que ellos mismos se conozcan entre ellos. Joder, yo creo que eso pues es algo importantísimo porque el mundo del trading, como bien sabrás, es un mundo muy solitario. Y si hablas con gente de tu alrededor, pues lo normal es que no estén muy puestos en este nuestro sector, que no tengan mucha idea y que al final, pues bueno, no tienes tampoco con quién compartir o con quién hablar de trading o de todo este proceso. Por eso mismo, lo que más me gusta, sinceramente, son los eventos. Porque ahí, como comentaba, pues se generan muchas amistades. Y cuando hago los eventos con los alumnos, pues en muchas ocasiones se pone la piel de gallina, la piel chinita. Quizá no sea del todo correcto que lo diga yo, pero bueno, y me estoy pensando un poco si decirlo, pero probablemente sea el único mentor que haya conseguido que en una sola edición de la formación, en el propio evento, no todos los de la edición, sino en el propio evento, sus alumnos hayan sido capaces de retirar entre todos los asistentes más de $220.000 en cuestión de 3 meses. Entonces, bueno, yo tengo unos alumnos que han retirado barbaridades, auténticas barbaridades, 10.000, 20.000, 30.000, no solo algunos alumnos contados, no casos aislados, no, no, te hablo de bastantes. A mí siempre me gusta galardonar a los alumnos que más se lo ocurran y siempre entrego una serie de reconocimientos o de premios a dichos alumnos que más hayan conseguido retirar durante esta edición. Y eso que en la anterior edición, pues el que menos retiró diría que fue en torno a $10.000. O sea, imagínate eso. El que más, señor Carlos, cerca de los 40.000, si no recuerdo mal, 37, 38.000. Y bueno, hasta aquí la segunda clase. Si tuviera que resumir todo lo que hemos estado viendo en esta clase, la realidad pues creo que es bastante clara. Durante mucho tiempo la mayoría de nosotros hemos aprendido a operar en el mercado fijándonos única y exclusivamente en gráficos, ¿no? Buscando patrones, zonas, puntos de entrada, y eso puede funcionar en algunos momentos, pero también genera situaciones donde todo parece pues tener cierto sentido, ¿no? Y el resultado, como bien sabrás, es un stop loss. Eso, bueno, yo no creo que sea un problema de capacidad, ni de que lo estés haciendo del todo mal. Simplemente hay una parte del mercado que normalmente pues no se está teniendo en cuenta. Porque el mercado no se mueve única y exclusivamente por lo que vemos. Se mueve por lo que ocurre detrás y lo que no vemos. Por decisiones, ya sabes, de bancos centrales, por datos económicos, por, no sé, que el dinero se mueve de un sitio a otro y al final entra en ciertas zonas que lo incentivan. Cuando empiezas a entender esto, todo empieza a tener pues mucho más sentido. Entiendes por qué había operaciones que parecían setups perfectos, pero que no terminaban de funcionar. Porque no se trata solamente de saber entrar, se trata también pues de entender dónde estás operando y qué está pasando realmente. Y ahí es donde cambia todo, porque dejas de ver el mercado como algo impredecible y empiezas a verlo como algo que tiene pues una lógica,
que no es imposible. Todo esto que has visto hoy no es algo complejo realmente, no necesitas estudiar economía ni convertirte en un experto, es simplemente empezar a mirar el mercado desde otro ángulo y otra perspectiva y saber intentar como mínimo interpretar los conceptos básicos que realmente importan, porque hay que querer. En la próxima clase vamos a dar un salto mucho más allá. Vamos a ver cómo pasar de entender el mercado a empezar a tener resultados. Cómo convertir todo lo que ya has visto en decisiones concretas, entrando pues con un sentido y de una manera, con una forma pues que tenga esa lógica. Conocerás exactamente la manera en la que opero y cómo tomo decisiones dentro del mercado. Porque saber cómo funciona el mercado pues no es lo que marca la diferencia, ¿no? Lo que realmente marca la diferencia es saber cómo aplicarlo, para que me entendáis. Y eso, como digo, lo veremos en la siguiente clase. Un saludo y nos vemos en la próxima.